informado. Y así comenzamos, porque este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de los opositores por convocar a una marcha para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Los calificó de ridículos y pidió respetar la ley para la asignación de curules. En tanto, en la Comisión Permanente, las diferentes fuerzas políticas se confrontaron, pues el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD acusaron a Morena y a sus aliados de querer la mayoría calificada para desmantelar al Poder Judicial y a los organismos autónomos. Le vamos a tener, por supuesto, la crónica y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ahora están con lo de la sobrerepresentación. Se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¿Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales, y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley? La elección pasada del 21, la elección del 18, y ahora dicen está mal, y no importa si se viola la Constitución y no importa si se viola la ley. Y fue justo así como el presidente López Obrador criticó a la oposición por sus cuestionamientos contra la sobrerepresentación de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en la próxima legislatura. Descalificó también la marcha convocada por el Frente Cívico Nacional el 11 de agosto en todo el país para protestar sobre el mismo tema. Y durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente también arremetió contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por plantear un reparto de curules distinto a lo que aplicaron siendo consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, por lo que Córdoba Vianello le respondió durante el foro Voces contra la Sobrerepresentación, organizado justo por el Frente Cívico Nacional. Porque el anterior del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada, y ahora están como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución. ¿Y qué más? ¿Que no? La ley es la ley. Yo me salgo yo en lo particular, en ejercicio de mis derechos, de la discusión de que en México hay buenos mexicanos y enemigos del pueblo. Y no me importa, eso se lo dejo al final los extremos se tocan, y ese es un discurso que acaba siendo funcional precisamente a quienes han hecho la polarización y la intolerancia, como si en este país no tuviéramos ni la capacidad ni las reglas para convivir todos con nuestras legítimas diferencias. Y eso es un asunto de simple y sencillamente de tonos, y lo entiendo en el contexto, pero yo quiero ser congruente, lo he sido toda mi vida y pretendo seguirlo siendo. Para mí hay quienes violan la ley y a la ley se les tiene que aplicar. De ahí hablar de traidores de la patria, lo digo, Guillermo, con muchísimo respeto, ese es un discurso que se los dejo a aquellos, porque a mí me han tildado en la mañanera de traidor a la patria, así que yo no voy a estar cayendo en el juego, porque mira, para que haya una pelea se necesitan dos, y aquí lo que tenemos que reivindicar es que México es la casa de todas y todos. Fue precisamente durante el foro organizado por el Frente Cívico Nacional en donde Lorenzo Córdoba advirtió que otorgarle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados sería convertirlos en dueños del país, así lo dijo. Esa disposición que cité, que junto con la que establece que el límite máximo de diputaciones por ambos principios, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, puede tener un partido político es de 300 legisladores, fue introducida con la reforma de 1996, hace 28 años, como lo decía Leonardo, con el propósito
plasmado de manera expresa en la exposición de motivos correspondiente, de que, cito, toda decisión fundamental que tenga rango constitucional, es decir, todo cambio en la Constitución, debe contar invariablemente con el apoyo de legisladores de más de un partido político. Es decir, que un partido político no pueda actuar como si la Constitución fuera de su propiedad por muchos votos que tenga. Y lamentablemente, vuelvo a insistir, el autoritarismo tiene prisa, como decía, pero además no descansa, ¿eh? Por cierto, la diputada del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén, presentó ante el INE una denuncia en contra de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, por su probable intromisión en el proceso electoral, luego de que abordara en diversas conferencias matutinas el tema de la sobrerepresentación en el Congreso. La legisladora acusó a la funcionaria federal de extralimitarse en sus funciones, así como de querer confundir a la ciudadanía para apoyar exclusivamente a Morena. Sin embargo, el Tribunal Electoral resolvió que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, no incurrió en una infracción en materia electoral al hablar sobre la conformación del Congreso de la Unión. La Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Felipe Fuentes de Barrera, quien consideró que los comentarios de la funcionaria federal no generaron una confusión entre el electorado, toda vez que la jornada electoral ya había concluido. Y por cierto, durante las sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la bancada del Partido Acción Nacional confrontó al grupo parlamentario de Morena por la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y así se vivió el momento. Vea usted. Morena y sus aliados presumieron su triunfo electoral ante legisladores de oposición durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al nombrar la agenda política de este miércoles como les ganamos la mayoría calificada. La asignación de espacios por representación proporcional dentro del Congreso de la Unión no es algo que nosotros determinemos de manera arbitraria, como aquí se ha estado diciendo. Estas reglas se encuentran establecidas tanto en la Constitución como en la ley. En este sentido, en el artículo 54, en sus fracciones cuarta y quinta, establece primero que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputaciones. Y en segunda dice que por lo que corresponde al principio de representación proporcional, la asignación de los partidos no podrían ser mayores al 8% de la votación que obtuvo el partido en la elección. Diputados y senadores de la Cuarta Transformación se enfrascaron en un debate con la oposición, quienes advirtieron que Morena quiere una sobrerepresentación en el Congreso para destruir las instituciones del país. ¡No! México no les dio las 2/3 partes en las urnas, no se las dio. ¿Qué sí les dio? 54%, eso es real y no se los vamos aquí a estar regateando, pero 54% no es el 74% que se quieren quedar agandallándose las diputaciones federales en la mesa. El pueblo de México no quiere que ustedes tengan las 2/3 partes porque ya saben lo que van a hacer. Van a venezualizar México. Eso es lo que van a hacer. Y ahí está el plan C de corruptos. Ante los señalamientos, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la oposición solo está dando patadas de ahogado. Yo creo que es muy generoso hablar de nado sincronizado. Yo creo que es nado desesperado. Están manoteando, ahogándose, se ven espantosos en el desfiguro. Y yo lo que patadas de ahogado, yo lo que les recomendaría es serénense, piensen, sean serios y entonces podrán de entrada flotar y luego ya podrán salvarse y luego ya podrán avanzar. Porque toda su campaña de mentiras, mira, me dan una ternura porque parece como que no están haciendo caso, así como cuando uno está en el chisme, pero así como que no, yo ni te pelo, yo no estoy poniendo atención. Pero están atentísimos y atentísimas, yo se los agradezco mucho. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.